Arrancar el estudio de hoy. La séptima y última iglesia a la que Apocalipsis escribe estaba ubicada en la ciudad de Laodicea. Esta era parte del dominio seleucida y cuando usted escucha eso, deduzca, se trata de la opulencia de su linaje. Seleucida es el manto o el linaje de Seleuco. Y este último fue uno de los grandes generales a quien legó Alejandro Magno el imperio y la grandeza de los griegos. Para que la mayoría tengan una idea, no eran ni espartanos ni troyanos, eran mucho mejores que ellos en cuanto a pelea y en cuanto a filosofía. Estos eran los seleucidas. Y la ciudad a la que ahora me referiré estaba precisamente bajo ese linaje. El nombre de la Odisea lo recibió en honor a la esposa de Antíoco II. Este último fue persa, no fue griego. Pero el dominio de los griegos ya se ampliaba para ese momento. La esposa de este se llamó Laódice. Al intentar interpretar el vocablo Laódice de griego a español, descubrimos que es una palabra compuesta. Lao significa pueblo y dice significa derecho. Así es que en español significaría los derechos del pueblo. Y cuidado se le ocurre a usted pensar que colocaron ese nombre porque se trataba de un gobierno de democracia participativa. Muy lejos de eso. Le llamaron así porque ellos como comunidad seguían los principios y los valores morales del pueblo. ¿Qué significa eso? Bueno, si el pueblo de la Odisea aplaude el homosexualismo, practicarlo es lo correcto. Si el pueblo aplaude el aborto, asesinar bebés era su costumbre. Si el pueblo pedía el divorcio, pues entonces ellos lo convertían en fiesta. Y los valores morales que Dios demandara, a ellos les importaba un comino, porque lo único que tenía valor era lo que el pueblo decía. Tan libertinos en su estilo de vida que la señora Laódice, para corresponder el gesto de su marido, decidió envenenarlo. Su intención fue tomar el poder, vivir en mayor desenfreno y, como ya les dije antes, si al pueblo se le consiente el desenfreno, pues ¿qué le importa lo que su reina haga? En cuanto al comercio de esta ciudad, cabe mencionar que fue muy próspera. Sus fortalezas que la convertían en especial se destacan sobre todo las que menciono ahora. Número 1. Un centro bancario pujante. Usted dirá, pero ¿cómo para ese entonces? Ya les dije que las monedas acuñadas ya habían sido inventadas para ese momento. Y la Odisea estaba posicionado estratégicamente en medio de 3 rutas comerciales. Así que usted puede imaginar la ventaja de que allí hubiesen centros de cambio. Segundo, era rica y famosa por su industria textil, especialmente la confección de prendas de vestir de alta calidad. Ya sabemos que los persas invirtieron mucho en eso. Ahora que los griegos estaban gobernando en la Odisea, más el linaje de los seleucidas, pues ya se puede usted imaginar la moda que allí regía. Y se hicieron famosos por la lana negra y un poco azulada. ¿De qué estoy hablando? Lo normal era la lana blanca.
pero estos lograron desarrollar tal tinte que se lucían con piezas de lana negra y un poco azulada. Tercero, muy pero muy reconocidos por la famosa pomada para los ojos con propiedades curativas. Se dice que venían de todas partes del mundo para comprar esta pomada y eso la enriquecía aún más. Esto y un poco más convirtieron a esta gente en una comunidad complaciente, soberbia, desenfrenada y finalmente apóstata. Estoy casi diciendo que la prosperidad mal manejada finalmente es el verdugo que hombres y mujeres no pueden controlar. Lo curioso de todo esto es que en esa comunidad se plantó una iglesia. Vaya usted a deducir las razones del por qué plantarla. Si pregunta mi opinión, de inmediato digo, bueno, estaba estratégicamente posicionada en 3 rutas comerciales, sumado a eso una banca pujante y además una industria textil muy rica, pues vaya que le daba varias ventajas a una iglesia local. Pues bien, eso y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Una iglesia enferma. Vayan en sus Biblias hasta el capítulo 3, libro de Apocalipsis, vamos al verso 14. Una iglesia enferma, capítulo 3, verso 14. ¿Listas sus Biblias? Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses una u otra cosa, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te rogamos, tu Espíritu lleve edificación a nuestras vidas, que podamos crecer en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús oramos, amén. Recordarán de la tarea del domingo el bosquejo sugerido. En el punto número 2, ¿qué nos exigía? Nomás uno de ustedes. La referencia a nuestro Señor Jesucristo. Porque Apocalipsis se traduce como la revelación de Jesucristo. Pues bien, ahora vamos a encontrar en el punto 2 a nuestro Señor Jesucristo y para ello vamos al versículo 14, en el primero. He aquí el amén, número 1, el testigo fiel y verdadero, número 2, el principio de la creación de Dios, dice esto. Esta es la referencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué ocupa el amén? Bueno, hay que traducir el amén a un español simple. No solo es así sea, que esa es la traducción más cercana a nuestro español, pero cuando se trata de entender el cambio de idioma es mejor la interpretación y los estudiosos insisten en que cuando se dice amén es una expresión de confirmación, de seguridad, de solidez de la frase que usted está diciendo. Así es que si en algo tan trivial como decir, pues hoy es miércoles, si usted dice amén, es una forma de confirmarlo, de darle solidez a la frase de que hoy es miércoles. En español se oye como, hoy es miércoles, así sea. Pero es la confirmación. De hecho, en el libro de Isaías aparece un verso en donde el Señor dice que Él es el Dios de amén. Él es el Dios de la verdad, de la solidez, de lo seguro. Está diciendo esto para hacer un grande contraste con lo que hay allí en la iglesia, en la Odisea.
Esta gente vive una gran mentira. Ellos viven en la falsedad de que sus negocios, su comodidad, su industria les da una posición de privilegio en la que no necesitan nada. Y yo no me estoy inventando esto, ya pronto lo van a leer. Ellos dicen que no necesitan nada porque esa posición estratégica en los negocios les hace independientes, les hace no necesitar de otros. Tanto, la historia secular dice que uno de los terremotos que asoló parte de Asia Menor en el primer siglo, cuando la mayor parte de ciudades de Asia Menor fueron desoladas, el imperio romano, para ese momento ya eran los romanos y no los griegos al frente, ellos dieron fondos, subsidiaron la reconstrucción de muchas ciudades que quedaron en ruinas. ¿Sabe? En la Odisea, el gobernador dijo: apreciamos la ayuda del imperio, pero no la necesitamos. Reconstruiremos nuestra ciudad con fondos propios, los tenemos, es suficiente. Bueno, eso es una petulancia, no es que no necesitaran fondos, estaban diciéndole a todo el mundo en la sociedad, digo todo el mundo conocido, nosotros somos suficientes por nosotros mismos, no necesitamos de nadie. Claro que esa es una falsedad enorme. Y no estoy hablando de una falsedad religiosa, estoy hablando de una falsedad humana. Hombre o mujer que dice no necesitar nada, es una persona que vive la peor de sus mentiras. Y de hecho, los hay. Aunque todavía no estoy aplicando a esto, pero en la vida, a lo mejor los muy jóvenes nunca lo han escuchado, pero los más adultos ya hemos escuchado personas decir que no necesitan amigos, que no necesitan dinero porque tienen su trabajo, su profesión o su negocio, que a veces insinúan ni siquiera necesitan a su familia. Bueno, una terrible falsedad. Jesús dice: yo soy el verdadero, en medio de todas sus mentiras. Luego, el testigo fiel. Bueno, esto de testigo fiel apela al contraste del nombre de la Odisea. Imagínese un pueblo o una comunidad que se gobierna en forma exclusiva por lo que el pueblo opina. Ahora mismo, piensen en este país, les citaré un ejemplo. Yo creo que hago bien en decir que una pequeña muestra del universo de San Salvador se congrega en el Estadio Cuscatlán cuando hay una final entre la Alianza y Águila. ¿O hay otro equipo más representativo en muchedumbre que el Águila? FAS. Entonces, cuando va a una final el Alianza y el FAS, el Estadio Cuscatlán se abarrota y esa es una pequeña muestra de lo que es nuestra comunidad. ¿Cierto o no cierto? Pues sí, ahí hay más de 30,000 y están en todos los sectores de nuestra sociedad. Pues bien, imagínense si los que están ahí gobiernan a este país. Yo he escuchado a algunos decir que cuando eso sucede no hay ningún delincuente en la calle porque están todos ahí dentro. No sé si es cierto o no, pero atiendan esto. Esa es la verdad de la democracia de este país. Ellos son los que nos gobiernan. Pastor, ¿de qué habla? Si ese es un pequeño muestreo, ¿acaso no son ellos los que ponen gobernantes y quitan? Tan simple como eso.
Y si esas personas son las que eligen quiénes nos van a gobernar, imagínense. Con esto yo no estoy diciendo de que la Biblia reprocha la democracia, pero tampoco la aprueba. Porque no olviden que en este país ya hay piezas de correspondencia en la Asamblea para que aprueben la ley del aborto, aprueben la ley del matrimonio mixto y aprueben la ley, ¿cuál otra? Así de escándalo. Bueno, bastan esas dos. Si eso lo aprueban, no tenemos nada que envidiarle a la Odisea. Y no estamos lejos de que se apruebe en este país, de que se asesinen bebés y de que los matrimonios mixtos, no mixtos, entre homosexuales se legalicen. Ya recordé cuál es la otra de escándalo. La ley que afortunadamente todavía no ha ingresado a la Asamblea, en donde proponen que los religiosos que hablen en contra del homosexualismo, sus iglesias sean cerradas. De hecho, ya hay 2 o 3 estados en los Estados Unidos que tienen esa ley. Así es que, imagínense, eso era lo que estaba sucediendo. Por eso Jesús se llama a sí mismo el testigo fiel, el que no cambia su opinión por lo que el pueblo dice. Finalmente, el principio de todo. Bueno, hablando del alfa y la omega, el principio y el fin. Y de eso ya bastante hablamos cuando correspondía ese canto. Hasta aquí la parte número 2 sugerida en el bosquejo. La referencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el punto número 3 en dicho bosquejo? Los elogios. ¿Saben cuántos elogios tiene la Odisea? Ni uno. Así es que vamos a las quejas. Vayan al versículo 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué cosa? Ahora le explicaré por qué titulé a este estudio Una iglesia enferma. El vocablo que se ocupa para tibio aparece una tan sola vez en el Nuevo Testamento. Así es que eso mete a los estudiosos, o habría metido a los estudiosos en un problema para identificar el significado exacto, de no ser porque Heródoto la ocupó repetidas veces para describir las aguas insípidas de Hierápolis que producen náuseas. Estoy diciendo que en historia secular hay un pequeño vocablo en griego que Heródoto, un famoso historiador, ocupa recurrentemente para describir esas aguas que provocan náuseas, vómitos, aguas que enferman en la ciudad de Hierápolis. Esto dio a los historiadores bíblicos la referencia de la palabra tibio, porque ellos buscaban la traducción, la interpretación correcta. Ahora, escuche esto. Junto con todos esos estudios, descubrieron que donde estuvo la ciudad de la Odisea, ahora hay otra ciudad, y no le menciono el nombre porque está en iraní el nombre, y ya saben que esa lengua no la hablo. Allí en esa ciudad, los mantos acuíferos nunca, ni siquiera hoy día, han sido suficientes para satisfacer la demanda de los que ahí viven. Cuando hablo de mantos acuíferos, es de que en el subsuelo basta con abrir pozos y entonces tendremos agua potable. De hecho, San Salvador se está acabando el agua potable. Hacia el oriente
antes de Cojutepeque para acá, hace 10 años, una empresa de Japón prohibió las construcciones multitudinarias porque ya no hay agua. Y se encuentra, por ejemplo, en la propiedad, en el orfanato de nuestra iglesia, que es en San Martín, el nivel de estática de agua está a 140 metros de profundidad, casi al nivel del lago. Entonces, imagínense, en ese tiempo no había la tecnología para profundizar esa cantidad de metros. Ellos no podían satisfacer sus necesidades, pero los arqueólogos han descubierto el sistema de irrigación que el terremoto soterró, y la grande sorpresa es que el sistema de irrigación viene desde Hierápolis, a 8 kilómetros de distancia de la ciudad de la Odisea, en un punto más elevado. Es como poner un tanque de agua para irrigar la otra ciudad por fuerza de gravedad. Pero aún algo más sorprendente, en Hierápolis es famosa por sus fuentes de aguas termales, rica en minerales. Se dice que cuando los aviones o los helicópteros vuelan sobre esa parte de Asia, es tan pero notable desde muchos metros de distancia ver las manchas blancas, que no son más que esos ricos minerales que están sirviendo como depósito de aguas termales. Ahora, las aguas termales, yo creo que la mayor parte de ustedes alguna vez han sentido su olor azufrado, han sentido su liquidez, es viscoso, y por supuesto que tiene propiedades curativas cuando está caliente, cuando está hirviendo. Esa es la razón por que las personas con artritis van a algunos balnearios que tienen nacimientos de aguas termales. Esa es la razón por la que los ausoles, así se llaman, ¿no? En Sonsonate o Aguachapán, por ahí, son tan famosos, porque son ricas en minerales y tienen algunas propiedades curativas. Y por supuesto que cuando está caliente es como entrar a un jacuzzi. Es algo realmente relajante. Bueno, a 8 kilómetros de distancia pusieron un sistema, una tubería para irrigar la ciudad. Cuando conectaron esa tubería y el agua empieza a bajar, ¿cómo cree que llega 8 kilómetros después en una tubería subterránea sin tratamiento químico? ¿Cómo llegará? No contaminada, llegará tibia, no caliente, y llegará con un olor a podrido que nadie quiere sentir cerca. Eso era lo que sucedía en la Odisea. Cuando el Señor les manda este mensaje, esto debió haberlos impresionado, porque en historia secular se sabe que cualquier extranjero, cualquier peregrino que pasaba por la Odisea y bebía agua, se enfermaba. Con solo sentir su olor, es que era nauseabunda, vomitaban, no soportaban. Fue ahí donde empezaron a intentar tratar el agua con químicos, porque no había forma para los que pasaban de tomar esa agua. Claro que para los locales, como sucede con cualquier vicio, el que se acostumbra al mal ya ni siquiera se da cuenta del mal. Si usted le citaré un ejemplo trivial. Si usted en su oficina saca la comida a la hora del almuerzo y tiene aire acondicionado, usted comerá y disfrutará y pasará un buen momento.
Minutos después alguien entra a su oficina y dirá, qué mal huele acá. Y usted dirá, pero ¿y por qué mal? Si estaba tan rico el pollo. Porque usted se acostumbró a ese olor, no lo percibe. Pero el que viene de afuera sí percibe ese mal olor, porque se convirtió en un mal olor. Eso es lo que sucedía en la Odisea. Bueno, ¿y qué tiene que ver esa ilustración con lo que Jesús les está diciendo? Jesús les dice, ustedes son como esa agua. Ojalá fueran calientes o fríos, porque son soportables. El agua hirviendo puede servir para un buen café, puede servir para propiedades curativas, puede servir para vaporización. Y estoy hablando de aquel entonces, ya no se diga hoy día. Y el agua helada también tiene un sinnúmero de fines, pero el agua tibia es repugnante y mucho peor si tiene olor a podrido. Jesús dice que la vida espiritual de los cristianos en la Odisea eran como agua podrida, repugnante, y que Él los vomitaría de su boca. Yo esperaría que ellos se hubieran sentido avergonzados porque el mensaje era tan severo, porque no había ningún elogio. Yo esperaría que ellos se sintieran avergonzados, deseosos de corregir, que se hubieran visto confrontados con su desinterés y su apatía espiritual, pero no estoy seguro de que se sintieron así. De hecho, déjenme explicarle las quejas puntuales que Jesús hace de ellos. Miren el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido. Digan esto en voz alta. No necesito nada. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando esa gente acomodada escuchó eso, se sintieron no avergonzados, se sintieron molestos. Mire quién está diciendo esto. Juan, que está allá en una isla remota, en un sitio olvidado por el mundo, mientras nosotros vivimos en una ciudad tan rica. Y Juan es el que está diciendo que estamos desnudos. Nosotros no necesitamos nada. Juan, usted como predicador necesita de nuestras ofrendas para mantenerse. Dice que estamos desnudos. ¿Cómo se le ocurre si aquí en la Odisea confeccionan trajes de mucha calidad? Usted es el que está desnudo, Juan. Cosas de esas estaban diciendo. Y atentos, porque una vez más, la comodidad es una tentación que parece muy pocas personas pueden controlar. ¿De qué estoy hablando? La ironía de esta vida. Hombres y mujeres se parten la espalda para conseguir comodidad financiera. Cuidado, no se vaya a convertir en su verdugo. Y no les está hablando a los inconversos. No les está hablando a los que no saben nada de Jesús. Les está hablando a los que una vez fueron cristianos, amaban la obra de Dios, amaban servir al Señor, disfrutaban involucrarse, plantaron una iglesia, pero crecieron, prosperaron, no pudieron manejar esa prosperidad y ahora ellos no son seguidores de los nicolaitas, no, absolutamente no. No, yo
no estoy interpretando esto para decir que alguno de ustedes de pronto se va a convertir en seguidor del gnosticismo o de alguna hueca filosofía o religión. Estos tampoco tenían a Jezabel en la iglesia. No, yo no estoy diciendo que algunos de ustedes estén en un desenfreno sexual. No, aquí dice que simple y sencillamente creían que no necesitaban nada, porque habían prosperado, porque estaban bien, porque se dicen a sí mismos, estamos brillando con luz propia. Yo me pregunto si los que tal expresión usan se dan cuenta de la soberbia que significa para un cristiano brillar con luz propia. Porque los cristianos en nuestros trabajos deberíamos brillar con la luz de Cristo. Los cristianos en nuestros colegios y universidades deberíamos esforzarnos por brillar con la luz de Jesús. El Señor los recrimina, les dice su presumida expresión de creerse que no necesitan nada, que lo han logrado todo porque son hábiles por vuestro esfuerzo. Eso los convierte precisamente en personas indiferentes. Y sé que algunos estarán diciendo, bueno, pero todavía no vemos cómo se atañe la tibieza. Es que este es el principio. El Señor replica, no sabes, dice. Miren un poco más adelante en el verso 17. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Vea lo que dice después. Y no sabes. Es decir, no te has dado cuenta. Y es probable que usted, yo o yo, ahora mismo, no nos hemos dado cuenta. Voy a decirles en mi inexperta y necia opinión el ejemplo más puntual de este verso. Los jóvenes que vienen desinteresados porque sus papás los traen a la iglesia. Como nadie dirá, bueno, esto me lo está diciendo a mí el pastor, entonces hablemos con confianza, chicos o chicas. Hablemos con la verdad. Si tus papás no te tuvieran obligado a esta noche aquí, este es el último lugar en el que estarías. Porque crees no necesitar nada. Crees no necesitar de Dios porque tus papás te dan lo que necesitas. Crees no necesitar de la iglesia porque tu juventud te hace creerte que eres popular, importante y que tienes el futuro por delante. De hecho, cuando entras a la iglesia, ves con cierto desdén todo lo que aquí pasa. Si alguna vez abres la boca para cantar, es porque quizás te estabas durmiendo. Pero no porque tienes un corazón para Dios. Este es el ejemplo típico de lo que dice acá, no sabes que en realidad eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te voy a decir por qué eres miserable. Porque hay una cantidad de jóvenes que en su vida han escuchado del Evangelio. Y sus padres viven situaciones tan difíciles. Ellos tienen la probabilidad de que ante la tristeza, el dolor y la falta de esperanza escuchen del Evangelio y sus vidas vengan a Jesús y sus vidas sean transformadas. Pero tú eres el más ciego y el más miserable de todos.
Y esto no sucede solo en la juventud, sucede en algunos cristianos adultos cuando crecen un poco en sus trabajos o en sus negocios. Y como están tan ocupados en sus trabajos y en sus negocios, ya no tienen tiempo para Dios. Ya no sirven. Si se trata de trabajo y negocios, medianoche, bueno, la noche es el día y el día es la noche. Pero si se trata para Dios, eso usted ya no lo tiene. Ya no tiene pasión por la obra. Vive sin compromiso espiritual. A ver, dígame. No, a mí no. En realidad no me importa, no es mi asunto. Yo estoy luchando para yo honrar al Señor y mucho me hace falta. Dígase, usted solo o usted solita, ¿cuál es su compromiso espiritual? Aquel esfuerzo, aquella entrega que pone semana a semana para honrar a Dios. Es una broma. De hecho, algunos incluso están en una religiosidad que dicen, este es mi servicio, este es mi ministerio. ¿Qué te cuesta ese ministerio? Nada. De hecho, algunos lo que ponen de dinero no es porque les cueste, les sobra. Tan simple como eso. Y claro, piensan mientras están en esa posición privilegiada, no necesitan nada porque los que necesitan son los que están recibiendo de lo que yo doy. Bueno, seguiré poniendo ejemplos, pero no tengo más tiempo, así que mejor voy a hacer eco de lo desventurado, miserable, pobre, infeliz. Tuve que buscar cada una porque cuando la leí yo dije, vaya que esto es severo. Desventurado, miserable y pobre, lo encerré en una persona infeliz, digna de lástima y pobre espiritualmente. ¿De qué está hablando, pastor? Deme una palabra sinónima de desventurado. Desdichado. Dije infeliz. Deme una palabra sinónimo de miserable. ¿Qué dijo, hermana Karina? No es acabado. Tampoco. Hay tantas personas pobres que no son miserables. No. ¿Perdón? Mezquino, sí, mezquino se acercaría un poco más. Bastante, pero hay algo mejor todavía. Tacaño, no. ¿Perdón? ¿Desposeído? No. ¿Qué dijeron aquí? ¿Déspota? No. ¿Insolente? ¿Indolente? No. Escuchen lo que dice el diccionario como sinónimo. No ocupa una palabra sino una expresión, digno de lástima. Ese es el miserable. El digno de lástima. Y finalmente pobre, por supuesto, que pobre espiritualmente. Así es que ahora me voy a hacer un autoexamen. La idea es que usted se lo haga también. ¿Tengo compromiso espiritual con Dios, sí o no? ¿Estoy sirviendo con pasión? ¿Amo la obra de Dios? ¿O estoy gozando de mi posición en el negocio, en el trabajo y de los placeres que eso me da? No estoy blasfemando. No estoy siguiendo nicolaitas ni en desenfreno sexual. Simple y sencillamente no necesito nada y no necesito comprometerme. Porque ser cristiano es comprometerte a la causa de Cristo, ¿cierto o no? ¿Es mi punto de vista? Ser cristiano es cargar, al menos de vez en cuando, la cruz de Jesucristo, ¿cierto o no? ¿Qué cruz carga usted? ¿A quién le habla de Jesús?
En cuanto a desventurado, ustedes dijeron desdichado, infeliz. ¿Tiene una pareja que le ame incondicionalmente? No, yo no le pregunté que si tiene mujer o si tiene esposo. Como esta noche usted no tiene que hacerse el examen frente a otros mortales, hágaselo frente a usted mismo. Porque usted, hombre o mujer, sabe si la persona con la que duerme, si es que duerme con él o ella. ¿Está ahí por compromiso, por negocio o por amor? Porque de hecho, estar por compromiso, por negocio o cualesquiera otras, es ser desventurado en el amor. Y yo no sé quién se inventó ese dicho de que rico en el amor, pobre en los negocios. ¿Así es? ¿No? ¿Lo han oído? No. Qué bueno, no es bíblico, no lo oigan. No importa. Porque pienso ir por la calle y ver que una pareja, un matrimonio de ancianos, de un matrimonio adulto o de un matrimonio joven, se están amando versus usted que se está odiando y con la cartera llena. Sigo. Nuestros hijos nos aman. Porque tener hijos que nos detestan o que nos saludan porque somos los que proveemos el dinero es un terrible negocio. Es prostituirme. Olvido el nombre de esa obra de arte de Shakespeare. Creo que es El Rey Lear, en donde las tres hijas están perdidamente enamoradas de su padre, como papá, porque las tres le quieren quitar la corona. Pobre rey. Es un desventurado. Sigo poniendo ejemplos. Tiene amigos. No los necesito, pastor. Desventurado. Y se lo dije con cariño porque le debí haber dicho infeliz. Porque los amigos son un manjar que solo viene del cielo. Y no estoy hablando solo de cuando los necesita. También estoy hablando para disfrutar con ellos. Compartir mi vida con ellos. Saber que alguien me estima, que le hago falta, que quiere reírse conmigo, que quiere llorar conmigo. No los necesito. Desventurado. Usted solo necesita el plasma y un DVD e internet. Y a Robocop consigo en la cama. Sigo. Salud. Se partieron el alma teniendo prosperidad, trabajando y consiguiendo el coche más nuevo, la casa más nueva, la ropa más cara. Y ahora resulta que ya no se puede sentar derecho. Y a la hora de la comida, mientras los que no se partieron nada se están comiendo un gran pedazo de carne, usted solo puede comer monte. Como me dijo mi amigo el otro día, cuando los dos pedimos, estábamos en una reunión en donde habían norteamericanos, ellos iban a pagar, entonces nuestra preocupación no era el precio. Y yo tuve que pedir ensalada. Pobre infeliz, me dijo mi amigo, mientras él pidió un gran filete de carne. Y tenía razón. Y como es mi amigo, estaba disfrutando tanto él
y me cortaba pedacitos y me los ponía así en el plato. ¿Tiene sentido su vida? ¿Sabe por qué algunos se enredan en placeres y en comprarse gustos que solo el dinero puede comprar? Porque no tienen lo que solo Jesucristo puede dar. Lo que realmente tiene valor. Pero no se dan cuenta. Aquí dice, no sabes. Ciego. Les conté de la famosa pomada que había en la Odisea. Por eso le dice, vea más adelante el verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Dónde se prueba en fuego ese oro? ¿En qué parte de la vida? Sino cuando se sirve al Señor a pesar de las pruebas y del compromiso. Para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Aunque uses ropa de marca, pero si vives humillado por el que eres desdichado, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Abra los ojos. Oiga, predicador, dice este mensaje, abra sus ojos. ¿Cómo es posible que no se dé cuenta que su vida está alejada de Dios? Solo porque se viste con lana azul, aunque viva en humillación. ¿Cómo puede ser que no se dé cuenta de que sus pecados, dice la Biblia, que Dios los vomitará? Y no es mi punto de vista. Si el sermón queda aquí, estamos en un grave problema, pero hay un poco más, hay salida. Verso 19, yo reprendo y castigo, ¿a quiénes? Sé pues celoso, quizás sí los ama. O sea que quizás sí habían conocido al Señor. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Por qué digo eso? Porque la Biblia dice que Dios al hijo que ama lo castiga. Entonces estos quizás eran hijos. Entonces si esto tiene que ver con usted y conmigo, todavía tenemos esperanza. Si nos arrepentimos y damos vuelta atrás antes que sea muy tarde, antes que ya no haya oportunidad. Pero les dije hace unos minutos que yo no sé si los que estaban en la Odisea prestaron atención a esto. Y yo no sé si nuestra sociedad va a prestar atención. De hecho, les quiero mostrar una comparación. ¿Para cuántos es nuevo que los científicos auguraron desde hace ratos que esa parte de la costa en El Salvador no incluían a Acajutla, pero sí incluían como 10 kilómetros más hacia el centro y buena parte hacia el oriente? ¿Cuántos sabían que los científicos habían ya anunciado que eso o algo peor va a suceder en esos sitios? ¿Cuántos sabían eso? ¿Nadie? Si no es secreto a voces, si lo han anunciado. Y por eso cada vez que hay un tsunami en el Pacífico, ponen las alarmas. Les pregunto, ¿la gente hace caso de esas alarmas? ¿Por qué no? Sí, yo creo como hermana Cinia, no es que no tengan para dónde irse, porque cuando uno se ve frente a la muerte, aunque no tenga dónde irse, se va a huir. Yo creo que creen que no le va a pasar nada.
Y aunque anuncien que hay que evacuar, que hay que salir, vamos a surfear, dicen. Se ven bonitas las olas. Bueno, hagan cuenta y caso que ustedes tienen familiares viviendo a la orilla y que no hay más sistemas de comunicación porque no hay energía eléctrica. Entraron otras olas más altas y derribaron todos los sistemas de comunicación y los sistemas eléctricos. Están incomunicados. Y esta noche los que vivimos acá en la ciudad, a través de internet, a través del centro meteorológico, se nos ha dicho que viene un tsunami. Después de lo que acaba de pasar, si usted tiene familiares, ¿qué harían viviendo allá? ¿No hay sistemas de comunicación? ¿No los pueden llamar? ¿Iría a buscarlos? ¿Por qué? A pesar del riesgo de que la suya también. Dice hermana Cinia, sí, porque aunque mi vida corra peligros y es alguien a quien amo, voy a correr para intentar salvarle la vida. Eso haríamos todos, ¿cierto o no? ¿No se han dado cuenta que sus hijos, sus papás y sus hermanos en Cristo se van a ir al infierno si ustedes no les hablan de Jesús? Pero no creo que algunos de ustedes estén corriendo a avisarles. De hecho, temo que a algunos de ustedes ni siquiera les importa. A algunos de ustedes es su mamá. Ni en broma habían pensado en ir a traerle el domingo para que escuche del Evangelio. O es su hijo. Entonces yo me pregunto, si están ante un riesgo tan inminente y que la Biblia, el testigo fiel dice que va a pasar, ¿por qué es que no lo hacen? ¿Por qué no van y por qué no les hablan? Mi conclusión es lo que hermana Cinia dijo. Uno, quizás no creen que va a pasar. O dos, son desventurados, miserables y ciegos. Y su cristianismo causa vómito. El verso 20 es uno de los más hermosos. De hecho, lo vamos a memorizar. Léanlo conmigo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él. Hay esperanza. Pero la esperanza está condicionada. ¿A qué está condicionada? A que ¿quién abra la puerta? A que nosotros abramos la puerta. Hay un hermoso cuadro que se llama Apocalipsis 3:20. Cuando el pintor lo puso en una exhibición, los críticos le ridiculizaron y le humillaron. Porque ¿cómo era posible que un artista tan reconocido haya cometido tan craso error? Él pintó al Señor Jesucristo y había maleza. Él estaba superando la maleza, sangre corría de sus manos, sus vestiduras tenían sangre. Al fondo se veía el edificio de las Naciones Unidas y había una puerta a la que Jesús con sus nudillos está tocando. Los críticos le ridiculizaron porque dijeron, ¿cómo es posible que no le haya puesto el picaporte? Lo que nosotros llamamos la chapa. Entonces, frente a la crítica, le humillaron y le dijeron a su edad y a su altura como artista. Él sonrió y dijo, ¿de qué están hablando? Es que no le puso el picaporte. El artista respondió, ¿no leyeron que abajo dice Apocalipsis 3:20? Apocalipsis 3:20 dice que Jesús está tocando la puerta.
y que si ustedes la abren, entonces Él entrará. Jesús no va a abrir la puerta por ustedes. Es decisión de ustedes abrirla. Solo se puede abrir por dentro. Y eso es una decisión que ustedes deben tomar. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, perdónanos si nosotros estamos en algo de la iglesia Laodicea. Perdóname, Señor. No hablaré por otros, sino por mí. Me da vergüenza y te suplico que me ayudes a corregir y a revivir el primer amor, a servirte con compromiso, con pasión, con amor, con humildad, y que si alguna bendición económica he tenido, me sirva para mantenerme humilde y agradecido. Y si tú quieres que no tenga ninguna ventaja financiera para mantenerme humilde, por favor déjame así, Señor. No quiero estar entre los que saben pero no creen. Quiero estar entre los que saben y creen en tu palabra. Y Señor, si esta noche hay otra persona como yo en medio nuestro que aún no ha recibido a Jesús, por favor toca su corazón. Mientras oran, si hay alguien sin Cristo que me deja orar con usted, que nunca antes recibió a Jesús, ¿habrá alguien en medio nuestro que levanta su mano? Alguien que dice, oiga, pastor, yo quiero hacer eco de ese verso, de he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está a la puerta, está tocando la puerta de su corazón, pero usted debe abrir el corazón a Jesús. Usted debe abrir por dentro la puerta de su corazón. ¿Habrá alguien esta noche que dice quiero hacer la oración y levanta su mano? ¿Dónde está? Nadie le va a pasar al frente, no tiene que cambiar religión. Esto es entre usted y Dios. ¿Habrá alguien en medio nuestro? Alguien que viene a Jesús y levanta su mano. Dios le bendiga, puede bajarla. ¿Habrá alguien más que da ese paso de fe? Dios le bendiga también, puede bajarla. No regrese a casa sin Jesús. No se prive de la salvación de su alma. Que su historia no sea la historia de esta iglesia en Laodicea. Tibios. Permita que Jesús modele su vida, obre en su vida. ¿Habrá alguien más? Alguien más que levanta su mano y me deja orar con usted. Alguien más esta noche que viene a Jesús. Vamos, dé ese paso de fe y levante su mano. Señor, gracias por quienes hicieron profesión de fe. Te ruego, abres nuestros corazones, hables a nuestras vidas y nos despidas en tu paz. En Cristo Jesús, amén y amén. Mil disculpas, hermanos, me he pasado 4 minutos. Que la paz de Dios vaya con todos. Dios nos bendiga a cada uno.